Hola, hola, hola a todos, todas, todes, a todos los robots, a todos los computadores que se conectan, porque tengo aquí a un gran, gran amigo, puedo decirlo, aunque hemos estado poco en contacto porque nos agarró la Revolución de Octubre, la pandemia, el COVID, ya estamos más revolcados, Patricio López, que cuando los cabros chicos los agarraba a la ola, así como, ¿cómo estás, Patricio López, director de la radio de la Universidad de Chile? Es un orgullo, de verdad, para mí es un orgullo tenerte acá, ya te contaré por qué, pero es un orgullo, orgullo grande. Sí, Fernando, no, para mí también es un orgullo, yo te decía antes, muy contento de verte, aunque sea a través de este sucedáneo, ¿no? Pero bueno, muy contento porque quiero decir públicamente dos cosas. Primero, que siempre desde la radio como equipo hemos sentido mucha complicidad con el DICREA, y eso nos ha permitido concebir de manera cómplice algunas iniciativas conjuntas. Y además porque creo que es bueno decirlo, súper importante decirlo en este tiempo, ¿ah? Porque siempre he contado con el afecto personal tuyo y también de tu equipo, de Francisco, y esas cosas que en algún momento parecían pasadas de moda y que no había que decir, ahora hay que subrayarlas, creo que especialmente. Así es que por las dos razones, muchas gracias. No, para contarles también a los fanáticos de las redes, gente que afortunadamente por ahí en alguna entrevista u otro se ha conectado de otros lugares, no en Chile, que estamos absolutamente en vivo. Yo no tuve tiempo ni de tomarme un café, de hecho me vio Patricio que venía así, pero con toda la protección, y va a ir atardeciendo, así que no creo que la producción de la Universidad de Chile es tan buena como para que vaya bajando la luz. Eh, yo, ¿por qué admiro tanto a Patricio? ¿Por qué admiro tanto a la gente de radio? Yo fui periodista, de eso a Patricio no se lo he contado. Eh, yo me vine acá cuando mi familia tuvo la posibilidad de volver a Chile, ¿no? De año 91. O sea, bueno, mis padres Uh lo tuvieron desde el 89, pero cuando uno se va tantos años de su país, como fue mi caso, y bueno, uno se rearma, se reconstruye, Patricio, ¿no? Y no es tan fácil llegar y subirse al avión y volver, ¿no? Entonces, y yo estuve un año en la Universidad de Chile, ¿no? Fui ilustre estudiante de la Casa de Bello, como les gustaba decir antes, la Facultad de Filosofía y Humanidades en aquellos lejanísimos años, donde no había como la mitad de los edificios que hay en el campus de Gómez Milla hoy. Y, y, cuando volví a México, porque yo me volví un año después, estudié literatura, que es como mi formación, -huh. ¿no? De pregrado, y trabajé 5 años como periodista para mantenerme solo, ¿no? Absolutamente solo. Ya la diáspora chilena había vuelto, no solo mi familia, sino muchísima gente, ¿no? Se habían vuelto desde principios de los 80, mediados de los 80, y así que tuve ahí maestros, me espero, Patricio, como tú los has tenido, gente de medios, gente que saben manejar la presión, ¿no? Gente que te mete en presión también, ¿no? Y me metía en presión, en mi caso más de la escritura, porque trabajé en el diario Reforma, con René Delgado, que fue su director durante mucho tiempo. Él, Gran un diario Reforma. progresista. Mm. Sí, un progresista que terminó en Reforma, bueno, de historias de países que tienen como 50 diarios, digamos, una cosa distinta, así como, y que tenía un gran amigo, gran amigo, que lo recuerdo mucho, que es Roberto Samarripa, ¿cómo decir? Un luchador comunista joven que después, bueno, por azares de la vida, termina también ahí como el editor de Nacional, como se dice, Pato, ¿no? En los medios escritos. Así que hablar con Patricio, ¿no? Conocer a su equipo, conocer a la gente de la radio, ir a la radio cuando me han invitado y también ahí han sido muy, muy generosos con nosotros siempre, ¿no? Invitándome
a mí, invitando a gente del equipo, apoyando algunos proyectos, siento que estoy realmente hablando con alguien así de que nos entendemos plenamente. Así que, sin más, yo no quiero como quitarle más de tiempo a la entrevista o a la conversación y preguntarte de lleno, Patricio, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has vivido este octubre, ¿no? Esta pandemia y confinamiento como director de un medio tan importante como la radio de la Universidad de Chile, ¿no? Sí. Yo me atrevería a decir que estos dos procesos que hemos vivido son un afán de tratar de aparentar ser demasiado especial. Yo diría que ese cataclismo se vive con especial fuerza en los medios de comunicación y muy especialmente en un medio que tiene, bueno, tiene una pertenencia pública como el nuestro. Digo porque en circunstancias que son a veces inéditas en la biografía de las personas, de las comunidades, hay que volver a hacerse todas las preguntas de nuevo, ¿no? Y que esas preguntas al mismo tiempo sean fieles a la misión que históricamente se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, es todo nuevo y al mismo tiempo cómo encontrar en esa novedad la continuidad indispensable. Y yo ahí diría un par de cosas, Fernando. Primero, una experiencia de los individuos periodistas que, al menos en el caso de las generaciones que son más jóvenes que la mía, incluyendo la mía, es inédita porque es primera vez que se hace un poquito cierto eso que habías escuchado de las generaciones mayores, que ejercer el periodismo era correr a veces riesgos incluso personales, ¿no? Yo lo puedo contar ahora, no, en su época no hice mucho alarde, pero durante el estallido social recibí amenazas, y amenazas del peor tipo, de las que tú te puedes imaginar, y lo asumía como parte del trabajo, y trataba de transmitirle a los más jóvenes que haber elegido esta carrera implicaba en algunos momentos de la historia correr ese tipo de riesgo y en términos humanos no es fácil, ¿eh? Cuando las personas están acostumbradas a vivir de una manera menos riesgosa, quiero decir, ¿no? Pero lo segundo, hacerse la pregunta muy profunda de cómo interpretar lo público en una circunstancia como esta. Y la interpretación de lo público no es estándar. Es probable que haya muchas maneras adecuadas de hacerlo. Lo que nosotros hemos procurado ha sido, en primer lugar, contribuir a la complejización del debate público, lo cual no implica para nada una animadversión ni con el gobierno de turno, ni con las oposiciones de turno, sino simplemente un debate público más complejo y por lo tanto necesariamente crítico para contribuir con un granito de arena a mejores políticas públicas. Y lo segundo, y eso se hace quizás, Fernando, especialmente importante en este contexto de pandemia, eh, preguntarse por todas aquellas voces que están marginadas, ¿no? Cuando hay importantes personalidades del país, cuando hay autoridades importantes que dicen esta pandemia nos ha venido a subrayar todavía más lo segregado que es este país. Y entonces uno se tiene que preguntar cómo uno responde a ese llamado desde el periodismo. Y una de las maneras de responder ese llamado desde el periodismo es ir todavía más allá de donde habíamos ido en octubre, ¿no? Porque en octubre habíamos dicho, vamos a preguntarle a los académicos, a los intelectuales que habitualmente nos salen en los medios y que nos ayuden a pensar esto. Acto seguido, ir por las dirigencias sociales de todo tipo. Eh, pero bueno, ahora el problema también se expresa de manera muy dramática y desigual en los territorios. Entonces, ir a los lugares donde la gente lo está pasando peor, y preguntarles a ellas, sin que deleguen su voz en otros, por muy expertos que sean, para que cuenten, ¿no? Porque el padecimiento que se está viviendo hoy día es una forma de conocimiento, Fernando. Saludos por allá al invitado estrella del evento. ¿Ah? De mi princesa maravillosa, que yo le llamé desde que nació y que finalmente me agarró como un volantín, ¿no? Que ya sabes que algunos tenemos una vida muy nómade, Sí, la vida, y que yo le digo mi ancla de luz, ¿no? Camila.
13 años tiene la Cami. León, ¿no? Que es este león, ¿no? Y Chuncho, porque bueno, uno tiene también su corazoncito, pues, Patito. Y Manuel, mi pequeño de 4. Sí. Ujú. Pucha, sí, yo creo que has tocado temas súper profundos, ¿no, Patricio? Yo he conversado en varias reuniones en Chile que lamentablemente cómo se dio la historia y la vida, que se confunde Estado con gobierno, ¿no? Lo público con lo privado, que se confunde, incluso hoy tenía una reunión y le decía a un grupo de colegas donde, bueno, por supuesto estaba mi jefe, la autoridad del vicerrector de investigación y desarrollo, don Flavio Salazar, ¿no? Un estudioso, inmunólogo muy importante, como tantos que están luchando acá desde otra vereda quizás o desde otra fila, ¿no? Porque esto de la primera y la Sí. segunda fila también confunde a la gente, ¿no? De que en Chile también se confundió el lenguaje, ¿no? La claridad, la honestidad, ¿no? Ser directos, ¿no? Y que tú sabes muy bien que en México eso no es así, ¿no? Ujú. Entonces, aquí a veces pareciera que uno dice blanco, ¿no? Y todo el mundo dice, ¡ay, me quiso decir negro! Así como, Sí. ya me está tirando su negro encima, es una cosa muy fuerte, ¿no? Fuerte porque Sí. afortunadamente las generaciones más jóvenes, y ahí sí yo creo que los sub 40, por poner un dato nada más, así como Mm. hay gente mayor obviamente que es más abierta, no viene con eso, ¿no? Mm. Y a mi juicio quizás uno de los tantos gritos más potentes que se escucharon en octubre fue que las cosas fueran a cara descubierta, que no quiere decir que uno pueda estar a favor o en contra de que la gente se proteja también, ¿no? Por cierto. Mm. Eh, y, y con claridad, ¿no? Con honestidad, ¿no? Conectado con lo que somos como chilenos, que queremos para nuestro país y que Mm. no estaba bien, ¿no? O sea, así como Mm. a grandes rasgos, no estábamos bien. El fenómeno o el movimiento o el estallido de octubre, ¿no? Podemos llamarlo perfectamente la revolución de octubre, porque para los que la vivimos aquí fue impresionante, ¿no? Lo que ocurrió Sí. en 4 meses, lo que sigue ocurriendo, por cierto. Eh, yo creo que nos develó también que cuando caímos en la pandemia, en el confinamiento, en el aislamiento, que estamos todos un poco enfermos, ¿no, Pato? Estamos todos con nervios, con enfermos de Mm. nervios. Yo me encontré el otro día por azares de la vida, porque este es un país también chiquitito, en Ñuñoa, cerca de la casa de la profesora Sonia Montesinos, ¿no? Iba caminando, así la vida que a uno, ¿no? Y yo le decía a la profesora Montesinos, yo a veces voy así bajo por el pan y termino corriendo, así dando como 3 vueltas Claro, para claro. sacar los nervios, digamos, de poder hacer algo, ¿no? Sí. Bueno, hay mayores niveles de agresividad. Yo eso también lo veo en los medios, que creo que es un matiz un poco distinto a la legítima rabia que a veces pueden tener las personas, ¿no? Es una cosa como que una agresividad que anda rondando en el aire, ¿ah? Y que se expresa de muchas maneras, una intolerancia mayor entre las fuerzas políticas, una intolerancia mayor al interior de las fuerzas políticas, más descalificación que antes. Eh, Vuelvo a insistir, dejo libre de esto a las personas que no están teniendo que comer o que no están sabiendo llegar a la noche. En ese caso es perfectamente comprensible y quizás en el otro caso también, porque son estados de ánimo, ¿no? Y entonces ahí también hay que administrar los decibeles, po. Yo lo que trato de transmitirle a mi equipo es que nosotros tenemos que estar tan lejanos de la obsecuencia y por lo tanto no renunciar nunca jamás a una mirada crítica respecto a lo que está ocurriendo, como a veces los eslóganes también, Fernando, que a veces se cuelan de manera conveniente como sinónimos espurios del periodismo crítico, ¿no? O sea, yo podría decir hoy día 3 o 4 frases ingeniosas para tener 1000 retweets,
contra alguna autoridad de turno, como lo hacen, bueno, en fin, y eso que fuera interpretado por mucha gente como un periodismo crítico. Creo que periodismo crítico es ayudar a entender, que es todo lo contrario de hacer caricatura, ¿no? Entonces, eh, ese también es un juego que si me lo permiten me da la impresión que a veces es un poco contracultural. No sé cómo les ocurre a ustedes también, sin desmedro a veces de que en el arte o en determinadas manifestaciones culturales ir con todo y decir las cosas así funciona muy bien, ¿no? Pero creo darme a entender cuando trato de explicar que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Patricio, bueno, ya nos conocemos y como esos cachorritos así como que se olfatean y dicen, ah, este es como enojón, así como no, o este es miedoso, qué sé yo. Yo creo que nos movemos con mucha tranquilidad también porque uno tiene la conciencia tranquila, ¿no, Patricio? O sea, más allá de donde esté, y espero que estés muchos años, por cierto, en la universidad y en la radio, de todas maneras, y espero que si la patria te demanda mayores responsabilidades, estés ahí, porque, claro, ser honesto, ¿no? Ser sincero, ¿no? Ser directo, ser crítico, ¿no, Pato? Aceptar los disensos, ¿no? Aceptar la discusión, ¿no? Aceptar la verdad, no es fácil, no es nada fácil, ¿no? O No. sea, yo me he pegado, pero aquí con la puerta, pero al revés, al derecho, en el piso uno, todos los pisos, porque, claro, uno también en países como con una cultura, por ejemplo, prehispánica muy potente, ¿no? Ujú. Como son en México, en Perú, en Bolivia, ¿no? En ciertos sectores de Brasil y tantos otros, Colombia, por supuesto, todos esos regalos también que nos ha llegado a Chile, los inmigrantes que han traído toda su cultura, venezolanos, colombianos. Ser directo y ser sincero es algo mucho más natural. Y en el cono sur, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile, no, pues no es natural, ¿no? Somos una tierra o tenemos una tierra ruda, ¿no? Dura, de mucho desastre natural, ¿no? De mucho frío en nuestro caso, ¿no? Y de acordarnos que esto era un bosque, ¿no, Pato? Así, hace 500, 600 años era un lugar, yo, no por nada nuestros tatarabuelitos andaban así con el oso arriba, pues, ¿no? O sea, Sí. porque en el fondo, y eso es lo que yo creo que hay que recuperar y hay que saber distinguir más allá de otros temas que no nos competen ni a ti ni a mí, digamos, ¿no? Políticos y Sí. que ojalá que nunca estemos ahí, eh, de la sinceridad, ¿no? La claridad, la fuerza y el saber discutir y el Sí. saber no estar de acuerdo, ¿no? Sí, mira, esa claridad que tú mencionas, Fernando, es contextual incluso, ¿ah? Y yo creo que como tú viviste parte de tus primeros años en otro país, lo tienes tan claro que lo puedes expresar con la asertividad con lo que lo hiciste. Yo hasta cierto punto de mi vida no lo tenía tan claro, y para esto no se requiere un postdoctorado, sino simplemente tener la posibilidad de conocer Argentina, Uruguay, México, bueno, los lugares que a uno le tocaba conocer de América Latina, y darse cuenta de ciertas anécdotas de las cuales uno es parte involuntaria, porque tú dices, bueno, te valoras que yo sea sincero, pero uno fuera de las fronteras puede llegar a ser bastante chileno, ¿no? O sea, te pongo ejemplos, en reuniones una vez con mexicanos, brasileños, peruanos, argentinos, yo quise hacer una crítica, pero no quise ofender a la persona a la cual estaba haciendo la crítica, y después de la reunión nos fuimos a tomar una cerveza y esa persona dijo, delante de todas las demás, al final no me quedó muy claro si Patricio me estaba alabando o me estaba descalificando y me quedé con la impresión de que estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo como suelen hacer los chilenos. Eh, y tuve que reconocer que era exactamente eso, que estaba tratando de criticarlos, pero tratando como de, pero sin querer, es una cuestión completamente involuntaria. Y yo creo que quien lo ha interpretado maravillosamente bien es Raúl Ruiz. O sea, hay una serie de escritos, de entrevistas, las mismas películas de Raúl Ruiz
donde Ruiz estaba completamente fascinado por esa manera de hablar de los chilenos que a veces no va a ninguna parte, ¿no? O sea, tú, no sé si a ti te ha pasado que de repente uno trata de iniciar una frase para decir algo y se demora 15 segundos en decir puras palabras que son incoherentes entre sí. O sea, que no tienen ningún sentido según la RAE. Y bueno, todo eso del más o menos, que en otros países no se usa tanto. ¿Cómo estás? Más o menos. Bueno, y así, bueno, Raúl Ruiz tiene identificadas decenas. Y esa es una cuestión bien loca. De hecho, hay algunos que hipotetizan que por eso este es un país de poetas, porque el mismo Raúl Ruiz decía que todo chileno habla al menos en doble o triple sentido siempre. Eso dice Raúl Ruiz. Y claro, eso es una manera de escribir una forma de hablar poética. Ahora, la forma de hablar poética, que es una manera bonita de decirlo, puede ser al mismo tiempo elusiva, cínica, y parece que de nuestra idiosincrasia todas esas son características simultáneas. Claro, claro, de todas maneras, yo sigo contigo totalmente, ¿no? Yo creo que no te preocupes, que para el mundo del arte ya hemos hablado y hablaremos en estos estas plataformas, así que yo creo que a la gente que ve estas entrevistas, tanto en vivo como que las bajan, las descargan, las comparten después, porque tratamos de almacenarlas en el Facebook del Foro de las Artes de la Universidad de Chile, ¿no? No es de una vicerrectoría, nosotros ayudamos a facilitar, pero nos apoyan ustedes, ha habido conciertos en la sala máster, nos apoyan en la Facultad de Arte, es el Museo de Arte Contemporáneo, es decir, tratamos de generar un poco un puente y una constelación de lo que tienen todos los chilenos y chilenas, ¿no? O sea, es de todas y de todos, ¿no? Y eso yo creo que también el compromiso que nos mueve a muchos y muchas, ¿no? Pensar que no le estamos haciendo la pega como el jefe de arriba, ¿no? Pensar que tenemos que guardar la silla porque ya empezó el baile de las sillitas musicales, ¿no? Sino más bien yo me comprometo con la gente y cuando a mí me toca, cuando dice la gente que tiene que salir a trabajar, ¿no? Como dice el rector, como lo dijo en la entrevista que dio en El País, ¿no? Dice, es impresionante, ¿no? Con ese tacto que tiene, ¿no? Él a veces, ¿no? Sí. Ese don de la palabra, ¿no? Lo dijo, es impresionante la cantidad de chilenos que no sabía que había tantos compatriotas que tenían que salir en la mañana a ganarse el pan para la noche, ¿no? Así de simple, ¿no? Y efectivamente tuvimos un ministro de salud que en cadena nacional nos andaba diciendo de que él no sabía que había tantos pobres, o sea, y no quiero ni siquiera que les demos la lata, como se dice en Chile, ¿no? De todo lo que ha pasado, porque no nos ha tocado fácil, ¿no? Aunque la gente se sorprende cuando de repente en Dicrea o yo por razones tanto laborales como personales hablo con gente de diferentes lugares y lo que aparece en los medios de Chile, ¿no? Tanto los de afuera como de los chilenos, no es lo que está pasando en Chile, Patricio. No es lo que está pasando. Y Existen. ahí de eso te doy el pase. ¿Qué está pasando para que te escuchen, que escuchen tu opinión, ¿no? Y podamos hablar ya así como ¿a cuánto estamos? A 12, al 13 de julio. Lo que pasa es que hay muchos chiles simultáneos. De hecho, hay estudios donde muestra que hay comunas que viven mejor que las ciudades más acomodadas del mundo, y hay otras que literalmente tienen ingresos equivalentes a los de ciudades africanas. Y a veces esas dos realidades conviven a muy pocos kilómetros de distancia y en la misma ciudad. Ninguno de nosotros está libre de eso. Quienes me han, no te lo he contado, Fernando, esto no lo digo ni como una virtud ni como un defecto, así como tú me contabas antes de salir al aire, nací donde nací y vengo de donde vengo. Yo crecí en una población muy pobre, soy hijo de obrero metalúrgico y de dueña de casa, el primer profesional, no en la historia de mi familia, sino en la historia de mi población. Y fíjate tú que lo que yo siempre digo es que por mucho que yo venga de allá, por mucho que yo tenga tíos que viven así, amigos de la infancia que viven así,
si es que, aunque siquiera hayan pasado 5, 10 años, 15 años, en los cuales no te toca vivirlo en carne propia cotidianamente, no puedes llegar a entenderlo, ¿no? No puedes llegar a entender lo que es, por ejemplo, lo que ocurre con algunos compañeros de la radio que viven en una población de Puente Alto, que se levantan por lo tanto, al menos 1 hora y media antes que otros que viven cerca, sino 2 horas, que tienen que tomar una micro, un Transantiago, que llegue a la plaza de Puente Alto, que ese Transantiago además tiene que ser exactamente el que va a pasar a esa hora, porque si llegas tarde al paradero y la micro no pasa, ya no alcanzaste a llegar a la hora a la radio. Y en la plaza de Puente Alto, digo antes, porque ahora están Claro, yendo solo 3 personas a la radio para que no piensen que están yendo los compañeros a la radio, no, no están yendo solo 3, pero antes, no estoy hablando de antes. Y que acto seguido tengan que viajar como sardina de ida y de vuelta para poder llegar a un trabajo, ¿no? Esa experiencia cotidiana, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, 2017, 2018, 2019, de lunes a viernes de ida y de vuelta, es una experiencia que no la puede suplir la sensibilidad, no la puede suplir la empatía, no la puede suplir el pensamiento progresista, no la puede suplir el doctorado y el postdoctorado en pobreza ni desigualdad, y sin desconocer ninguno de esos acervos, porque son fundamentales para comprender la realidad. Decir que al mismo tiempo todo esto que yo describo, que es la experiencia de este compañero, que es un ejemplo que podría ser por decenas de miles, es también una forma de conocimiento. Y esa forma de conocimiento tenemos que darle cabida hoy día, porque si no, no vamos a saber cómo, ¿no? O sea, pueden existir miradas poetizadas, por ejemplo, o idealizadas de las ollas comunes. Una olla común es lo que hace alguien que no tiene cómo comer en su propia casa, ¿no? Y si no lo has vivido, o si no lo viviste hace 25, 30 años, imposible saber expresarlo adecuadamente. Entonces, hay que darle la voz a esas personas, porque esas personas son las que nos ayudan a conocer de verdad lo que está pasando en el país. O sea, eh, cuando nosotros en la radio nos referíamos a esa afirmación que tú aludías del ministro, mi problema en última instancia, o nuestro problema, no es contra el ministro. Una manera muy simplista de mirarlo es: están criticando al ministro. Quizás el ministro es lo menos importante, lo más importante es el síntoma de cuáles son las consecuencias de que nuestras autoridades o de que la opinión pública nos den debida cuenta de cómo está ocurriendo la vida cotidiana en los territorios. Y esa es la contribución que se hace, ¿no? O sea, era lo que hablábamos hace un ratito. Nada que tenga que ver con antagonismo con la autoridad de turno, ni nada. O sea, el problema no es ese. El problema es una opinión pública que refleja debidamente lo que ocurre en una comunidad, es la que puede ayudar a las mejores políticas públicas. Lo contrario no ayuda, o muy por el contrario, confunde, ¿no? Y para mí es todo el dilema, ese, no otro. totalmente, totalmente. Suscribo totalmente lo que dice Patricio. De verdad que llegamos a un momento de confusión pre-octubre de 2019, ¿no? de, de abuso, ¿no? ¿Por qué no decirlo? ¿No? Un abuso colectivo, ¿no? Que definitivamente la gente se sentía vulnerada en su pensión, en la farmacia, en el comprar pollo, en que ya, claro, nosotros uno podía escribir, opinar, la columna, la reunión de gente como la de nuestro medio, qué sé yo, pero la verdad es que no teníamos claro ni dimensionado, a lo mejor tú tienes mucha más como cercanía con ese medio y lo admiro, de lo mal que estábamos como país, ¿no? De lo pésimo que estábamos al llegar a ese 17 de octubre. Tú te acordarás, la Radio Universidad de Chile está desde el día 1 en el Foro de las Artes. El Foro de las Artes 2019 se inauguró la noche del 17 de octubre. Patricio tuvo un compromiso y que yo, cuando él me dice tengo un compromiso inapelable, es como que Leoncito entra acá y toda persona más o menos razonable y que no cree que esto es para el ego de nadie, ¿no? Bueno, espera que Leoncito saque algo que necesitan nuestros niños muchas cosas, ¿no? Y con eso me voy un poco como para ir avanzando hacia el futuro o hacia el presente futuro, ¿no?
¿qué opinas de las generaciones de comunicadores, comunicadoras, periodistas, no solo de la Universidad de Chile, ¿no? Sino la actual generación de periodistas que hay, jóvenes, ¿no? Porque Ujú. nos podríamos alargar mucho yendo al Sí, psicoanálisis tú y yo, sí, sí, con los sí. cuarentones y las cuarentonas que nos pasaron como el tractor por encima, digamos. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo los ves? ¿Qué nos puedes contar de eso, ¿no? Tenemos muchas amigas y amigos en comunes, más jóvenes, afortunadamente, ¿no? Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Sí. Mira, yo creo que independientemente de las edades, es muy importante salirse de algo que yo considero una trampa, de la cual ninguno de nosotros ha estado libre, ¿eh? Yo también he sido objeto de esa trampa, de que uno a veces discursivamente puede ser crítico, por ejemplo, del individualismo, o puede ser crítico del modelo individualista, eh, pero que uno inevitablemente, como ha sido consecuencia del molde de ese modelo en términos biográficos, eh, puede ser en su vida personal casi sin darse cuenta lo mismo, ¿no? Me parece que es un desafío muy importante para las nuevas generaciones, porque yo estoy justo en una generación intermedia, Fernando, de la cual las generaciones que vinieron inmediatamente antes que la mía, porque yo era todavía eh, niño o adolescente, niño más bien durante la dictadura, fue gente que en el ejercicio de su profesión estuvo literalmente dispuesta a dar la vida y en muchos casos la dio, ¿no? Eh, nadie quiere un destino trágico para nadie. En eso reivindico a mi querido amigo Jaime Lorca, que para referirse a su hermano Carlos Lorca me dice, yo hubiera preferido que Carlos estuviera aquí, ¿no? Creo que Por hubiera sido supuesto. más necesario aquí que como mártir. Por lo tanto, yo también reivindico eso. Pero lo que quiero decir es que el gran desafío probablemente para las generaciones jóvenes es lograr ver su propio devenir, su propio ejercicio cotidiano, como una manera de compromiso con lo público. Y esto, Fernando, yo creo que te pasa a ti, creo que me pasa a mí, creo que le pasa al equipo del DICREA, creo que pasa en todas partes. Es mucho más difícil pensarlo como una opinión y por lo tanto exigírselo a los demás que encarnarlo y vivirlo uno mismo. Y eso siempre, en todo orden de cosas, es más fácil. Es más fácil pedirle consecuencia al resto que exigírsela a sí mismo. Es más fácil pedirle generosidad al resto que pedírsela a sí mismo. Bueno, son aprendizajes, ¿no? Y yo creo que ahí el diálogo intergeneracional es súper valioso. Yo me considero un admirador de los viejos y de los jóvenes, porque he aprendido en el derrotero de mi vida que si algo de lo cual uno puede aprender es de otras generaciones, ¿no? Y a mí me gusta de repente propiciar el diálogo entre los periodistas jóvenes y los viejos, incluso saltándose mi generación, ¿no? Para que se pueda producir como esas dos maneras de conocimiento que son distintas. Eh, entonces yo creo que respecto al ejercicio del periodismo en las nuevas generaciones, ese es un tema importante. Y por el otro lado, Fernando, y aquí uno siempre corre el riesgo de ser injusto, ¿eh? Lo que No, corre, yo... no te ¿Ah? preocupes, yo te ayudo. Sí, no, Que no, corre mira, el riesgo. sí, no, que es lo siguiente, que es lo siguiente. Eh, el periodismo es una carrera que en estricto rigor no está especializada en nada, más que en formatos. Obviamente, nuestro sustento es la teoría de la comunicación, la teoría del lenguaje, en fin, pero no nos dedicamos a eso disciplinarmente, sino que es un sustrato a través del cual luego nosotros ejercemos una profesión que legalmente es una profesión, pero yo creo que no cometo ningún error en decir que es un oficio más bien, ¿no? Entonces, el adecuado ejercicio de la profesión, desde mi punto de vista, requiere exigirse hasta lo indecible desde el punto de vista intelectual para poder lograr interpretar lo que está pasando en el mundo. Quiero decir que un periodista debe procurar leer todo lo que pueda, aunque en ello se le vaya la vida, de filosofía, de ciencia política, de economía, de teología, de arte, y tú no te vas dando ni cuenta cómo
las fronteras entre esas disciplinas de tanto leer se empiezan a diluir y tú tienes la capacidad de mirar de manera más compleja determinados fenómenos, ¿no? Eh, como cuando tú puedes aprender mucho Sí, más de ciertos hechos de la Francia de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, viendo la libertad guiando al pueblo que leyendo otra cosa, ¿no? O como aprendes mucho más de la migración campo-ciudad a principios del siglo pasado en Chile, leyendo El Roto de Joaquín Edwards Bello, que a lo mejor leyendo un libro de historia, ¿no? Eh, y yo creo que ese es un desafío que yo no diría a los periodistas jóvenes, diría a los profesionales jóvenes, eh, todavía les falta un poquito más por recorrer en general, sin ser injusto con muchos casos puntuales, ¿no? Y seguramente es sí. consecuencia de cierta tendencia que en algún momento afectó a la academia hacia la especialización, ¿no? Entonces, tú no solamente eras traumatólogo, sino que además eras rodillólogo. Entonces, y bueno, y eso ocurre en muchas profesiones, ¿no? Y está muy bien, porque puedes llegar a saber el detalle del detalle, pero luego se te pierde el bosque. Yo voy a prender la luz para que no sospechen que voy a ir a buscar una bomba molotov. Van a ver que ahora se prende la luz. Sí. Ya, ahí estoy. Creo que mejor porque efectivamente son ya las 5:50, Pato. Sí, pues 5:50. Tenemos 5:50. todavía un buen rato para seguir compartiendo ideas, saberes con Patricio. Y no quiero ser injusto tampoco en dejar como él muy generosamente habla de todos estos temas. Ser un poco autobiográfico para hablar de la Universidad de Chile, ¿no? Mm. La universidad tiene en la figura de Andrés Bello, que Patricio y yo sabemos perfectamente su pertenencia a una gran figura de un hombre que supo cruzar disciplinas y transdisciplinas antes de que ni siquiera inventáramos esos conceptos, ni siquiera existía la sociología, y don Augusto Comte, que hizo toda una religión a finales del siglo XIX, que se importó en pedacitos a México y a Brasil, como una iglesia casi de los evangelistas. Yo cuando estuve en París, la vida y la fortuna y las becas de verdad del Estado mexicano me llevaron para allá. Leí que había hecho hasta un calendario, Patricio, así con días y todo, o sea, no, si la cosa era de verdad. Y don Andrés Bello era un venezolano, ¿no? O fue venezolano, ¿no? Un venezolano donde, porque la cultura, para todos aquellos que ven en menos a los venezolanos y los colombianos, ¿no? Ya tenía una metrópoli en esa zona de América, ¿no? Así como había una en La Habana y en Santo Domingo, ¿no? Y por supuesto en Ciudad de México y por supuesto en toda la zona incaica del norte, ¿no? Donde está Perú, etcétera. Lugares que además de todo se pelean, por ejemplo, los dominicanos con los mexicanos, ¿cuál es la universidad más antigua de toda América? Estos son 500 años, 450, y ahí está, no, es que yo imprimí primero, no, el libro, no, es que yo archivé primero, así como una cosa que es muy, muy de nosotros y de nuestras universidades. También yo he aprendido mucho del recorrido de mis padres, ¿no? Del recorrido de nuestras familias. Y vengo de una familia materna de libaneses que llegaron a Ovalle, ¿no? Hace el año de la pera, se decía ayer antes, Patricio. Sí. El año del Y higo blanco habría que decir si es de Ovalle, ¿no? sí, y además Porque a mí porque me decía, a mí, un viejo amigo vallino periodista me decía que existían los higos blancos y yo le decía que estaba loco. Y un día fui a Ovalle y en la plaza estaban vendiendo higos blancos y era cierto, no era mentira. sí, pues y Igual que el además queso de cabra. no, y además le das, pero finísimo, porque eran del Líbano, de la parte católica del Líbano, ¿no? Porque Ah, después gente
jura que en Medio Oriente todos son barbones y tiran misiles, ¿no? Entonces, porque es lo que nos Claro. enseñan o nos comunican, ¿no? Y yo no sé si perseguidos o no, la verdad es que no me ha dado todavía la vida para averiguar tanto. Y mis abuelos eran primos hermanos, cosa que se usaba muchísimo, ¿no? O sea, los Abraham y los Nasif, ¿no? Y Ujú. yo tengo un padre que se apellida Gaspar, que es hijo de líderes sindicales ferroviarios, ¿no? Hay gente que no cacha que se construyó un tren que iba a 4.000 metros de altura, ¿no? Y ahí no había posibilidad, Pato, como tú bien sabes, de despresurizar el carro, ¿no? De, oigan, avisar por el micrófono, así de amárrense a su cinturón, ¿no? Si no había hombres y mujeres carboneros que salían en las noches del Sí, invierno altiplánico sí, a ver qué pasaba con la chimenea porque se estaba deteniendo la máquina y había que limpiarla y no era como en nuestros tiempos, como no te debe haber pasado en más de una reunión que uno ve así, pero de lejos un pequeño grupo que está ahí quejándose, ¿no? Aunque vivan en Ñuñoa o Macul, ¿no? Y así se quejan, y dicen, no, es que nos pagan mal, Patricio, y tú los ves así y dices, chuta, ¿qué diría mi abuelo? ¿No? ¿Qué diría mi abuelo? Que ya con esto cierro para que tú nos ayudes también a seguir la conversación, que está vivo, ¿no? Mi abuelo paterno está vivo, el único de los cuatro que queda, 95 ¿dónde años. vive? ¿Vive en Club, Santiago? Club Hípico, esquina con Blanco Encalada. Muy bien. Así que lo tenemos solito, más protegido que jarrón prehispánico, y que es un roble, ¿no? Que hasta febrero tomaba el avión para ir a Arica, ¿no? Chiquitito, ¿no? Yo no espero llegar a tanto porque no quiero ver cómo está el mundo a los 95 míos. Mm. Pero claro, de esas mujeres, de esos hombres, uno tiene tanto que aprender, Patricio, tanto. Entonces hay gente que llega de repente a la oficina y te dice, oye, me sé la última tecnología y mira, y yo Mm. te voy a enseñar. Y uno los ve y dice, enséñame, porque también hay que ser paciente, pues, ¿no? Hay que tener una capacidad ahí de no exigencia como la exigencia que nos tocó a nosotros, ¿no? Sí, sí. A eso me refería un poco con la empatía. En los grupos humanos, incluso dentro de la Universidad de Chile, hay diferencias. Uno de repente puede reclamar con mucha justicia de su situación individual. eh, y creo que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ese es uno de mis clichés, ¿ah? Que a veces una cosa y la aparentemente contraria pueden ser ciertas al mismo tiempo, no anularse. Y eso puede ser cierto, pero hay que mirar para el lado. Siempre hay que mirar para el lado. Hay que mirar cómo llegan a los lugares de trabajo y cómo se devuelven las personas que hacen el aseo. Cómo llegan o se devuelven a la radio las personas que tienen hijos con enfermedades invalidantes. Cómo llegan y se devuelven a los lugares de trabajo las personas que viven no a 2 cuadras, sino a 20 kilómetros. O 30, y así sucesivamente, porque si no es imposible ser justo, Fernando, y si no ser justo es imposible ser sabio. Lo que tú describes de los obreros ferroviarios es tan importante porque ahí hay una mezcla de muchas dimensiones, son gente muy humilde que vertebró, porque los trenes fueron la columna vertebral del Chile que nosotros heredamos, y hay gente que trabajaba en condiciones muy difíciles, pero que al mismo tiempo ayudaron tanto a conectar, porque ahora se olvida lo más importante, que lo más importante no es solamente que perdimos esa columna vertebral, que era la que unía a todo el país a través del tren, sino también los ramales, que eran fundamentales para poder conectar a la gente de un lado y el otro. Y los trenes entonces no solamente articularon el Estado-Nación, sino también fueron una expresión de organización sindical, fueron polos de cultura. Yo he sabido de muchos orfeones, por ejemplo, ferroviarios, ¿no? De trabajadores ferroviarios
que al mismo tiempo constituían grupos de música y cosas por el estilo. Eh, y nosotros somos herederos de todos ellos. Yo creo que es perfectamente compatible y no hay por qué anular una cosa con la otra. Ser por un lado crítico, exigente, cuando uno habla de sí mismo, pero al mismo tiempo ver a los otros que están en condiciones mucho peores, porque si uno no hace lo segundo y hay 10 para repartir, lo más probable es que uno crea que lo más justo es que los 10 sean para mí. Claro. Eh, y no es lo más justo, po, porque no miraste para el lado. Bueno, Totalmente, eso para el periodismo también vale, ¿eh? Eso para el periodismo también vale. totalmente, totalmente. Yo conociendo mucho a Patricio, ¿no? Y cada vez lo vamos conociendo más y vamos a enviar un link de esta entrevista a todos y todas nuestras colegas de las facultades de comunicaciones de Chile y más allá, como dicen los pequeñitos. Creo que quiero como apoyarte o continuar con el tema, por ejemplo, ferroviario, ¿no? O sea, Mm. hay gente que no entiende lo importante que fue el tren para América, ¿no? Cómo fue avanzando el tren en la costa oeste y llegando a la costa este en Estados Unidos, por ejemplo. O que en México uno podía, como en India, hasta hace, no sé si ayer, espero que sí, que yo tuve la fortuna de conocer hace varios años, por una carambola de coincidencia. Quería Mm. uno aprender inglés, pues Patito, y yo estaba en ese entonces en Francia, entonces yo no me iba a ir a Inglaterra a estudiar inglés, o Mm. sea, aprenderás Mm. que Sí. no es mi tipo, digamos, ¿no? Mm. Ni Australia. Y conseguí muy barato unos pasajes y luego, bueno, pude muy barato estar allá unos meses, 3 meses, o sea, no, un mes al final, por cosas de la vida. Eh, y, y uno agarraba un tren de Ciudad de México y podía llegar a Tijuana o podía Sí, llegar a San Diego, ¿no? O acá uno podía agarrar un en Arica y terminar no sé en dónde, ¿no? O en Ciudad de México, perdón, en Santiago o viceversa, ¿no? bueno, por eso Fernando, el tren es uno de los símbolos más grandes de la nostalgia colectiva, po. Claro, Quien ha tenido no nos pasa mucho a nosotros, porque fue más o menos la época en la que el tren fue desbaratado en Chile, pero generaciones mayores que tienen infancias vinculadas con trenes no lo olvidan nunca más. Hay poetas claro. para los cuales el tren es el símbolo, hay muchos artistas para los cuales los trenes son el símbolo del paraíso perdido. Justo la semana pasada leía a Jorge Telier, Mm, y para Jorge Telier los trenes son como el gran símbolo de ese lugar al que uno quisiera volver, pero ya es imposible. claro. Pero bueno, lo que hay que decir al mismo tiempo, Fernando, es que todo eso, si bien es poético y es cierto, al mismo tiempo es falso, porque falta nomás voluntad política para restituir el tren. Prueba de ello es que Europa hoy día está perfecta y maravillosamente conectada a través de trenes, que facilitan muchísimo la vida y Japón por lo y tanto China. hoy día los trenes no son símbolos de tiempos perdidos, sino que son símbolos de mejor organización social, de transporte, en fin, no es muy lindo el mundo de los Sí, trenes. no, yo decía también, te tiraba ahí el comentario, y China y Japón, o Sí, sea, China, sí, perdón, o sea, los trenes hoy que nuestros hermanos, y ahí ya me cuesta decir la palabra hermanos, pero bueno, nuestros hermanos de Estados Unidos hayan ido abandonando trenes por la contaminación a combustión que significa el transporte en vehículos motorizados, ¿no? Motos, autos y todas las cosas que se les han ocurrido, ¿no? Las casas rodantes que son maravillosas y que yo sueño que algún día llevaré a algún grupo de amigos en una de esas y nos vamos a ir por América Latina. sí. Eh, yo te diría que es junta, como se dice, ya no sé en dónde, junta con pegado también con que los chinos, por ejemplo, o en China, tenían muy claro que no podían cortar la economía de la calle. La economía
iba a seguir, porque uno se alimenta en China como en Ciudad de México y en Brasil y en Perú y aquí también, come en la calle, pues si nadie vive a media cuadra o a 10 minutos en bicicleta en esos países, ¿no? Entonces, cuando tú cortas eso, esa parte de la economía, estás cortando a veces el tejido social, el tejido económico y la economía al final, ¿no? Entonces, los trenes y la comida en la Sí. calle no son basura. No, mira, y yo creo, Fernando, no sé si me estoy desviando mucho del tema de esta entrevista, pero voy a ser súper breve. ¿Eh? Sí, voy a ser súper breve. Una de las cosas que nos ha demostrado esta crisis es que las ciudades grandes tienden a ser injustas, ¿no? Porque no existe manera de desarrollar políticas homogéneas sobre el conjunto del territorio. Entonces, por eso, a veces en las grandes megalópolis es donde se concentran los grandes problemas. Tú conoces bien Ciudad de México, sabes cómo es allá, Sao Paulo es parecido, Chile no es tan grande, Santiago no es tan grande, pero comparativamente uno podría ponerlo dentro de ese grupo. Entonces, ¿qué es lo Claro, que pasa? Que el tren es fundamental para pensar otro tipo de organización territorial y de calidades de vida. Yo pongo el ejemplo, disculpa el ejemplo primermundista, pero bueno, las dos veces que he subido a la Torre Eiffel, ¿no? Y que he podido mirar París, y cuando te preguntan acá gente que no conoce Europa, y bueno, ¿y cómo es París? A mí lo primero que me llamó la atención es que no veía congestión vehicular. Eh, eh, y, y giraba toda y se ve todo París desde la Torre Eiffel y no se ve congestión vehicular. Y luego, claro, es una ciudad mucho más chica que Santiago, pero en el día puede haber mucha gente. ¿Y por qué? Porque tiene estación de trenes, porque tiene una línea de trenes que hace posible, por ejemplo, que tú vivas a 50 minutos de París, pero que puedas viajar en un tren cómodo, que puedas vivir en un pueblo pequeño, que ese pueblo sea absolutamente a escala, y que eso te permita entonces tener una calidad de vida que de otro modo no tendría. Bueno, si tuviéramos trenes, por ejemplo, Fernando, no quiero echarle a perder la vida a la gente de Colina, ni de Pomaire, ni de Curacaví, y así sucesivamente, pero si pudiéramos tener varios polos, ¿no? Alrededor de la ciudad de Santiago, donde la gente pudiera ir cómodamente en un tren a trabajar y luego devolverse, yo te puedo asegurar que la calidad de vida para el conjunto de la comunidad sería muy superior. Pero bueno, acá no pensamos esas cosas así, ni tampoco los medios de comunicación se dan el tiempo de explicar de cómo estos temas tienen que ver a veces directamente con la calidad de vida de las personas. por supuesto, por supuesto. No, aquí me está Francisco, no crean que me están mandando mensajes de no sé dónde, me está mandando muchas preguntas y temas que podría hablar con Patricio. Yo soy de largas despedidas, así que nos vamos a tomar hartos minutos para irnos lentamente como bajando de estos vagones y de estos trenes hacia el Chile que queremos, ¿no? Sí. Patricio, hacia esa canción tan linda de Run Run, ¿no? Cuando la Violeta dice Run Run y esas primeras estrofas tan hermosas, ¿no? Que el tiempo no se puede parar, ¿no? Sí. Que las estaciones, dice, bueno, yo se las cantaba mucho en las noches a mis pequeños, así que debería sabérmela, pero en el fondo habla de esos también caminos interminables e irrefrenables, ¿no? Tenemos una constitución que ya cada vez vale menos, ¿no? Que cada vez es como si se hablaba del síndrome del pato cojo, esta señora es como la pata tetrapléjica, ¿no? Ya Sí. no, ya no la defiende nadie, ¿no? No la defiende nadie. Y yo creo que lo importante ahí es que no se pierda la claridad, como muchas cosas que hemos perdido también en este enfurecimiento social, como muy bien dices tú, justificado, ¿no? Seguramente justificado, porque yo no soy nadie para decirle a alguien que vaya a luchar o no vaya a luchar a la calle, ¿no? Por favor, ¿no? Eh, con, con
No, Pero además, bien, Fernando, déjame interrumpirte brevemente, te pido mil perdones, pero hay algo que a uno no le gusta, no le gusta o no le gusta, es así. No hay ninguna conquista social en toda la historia de la humanidad que no se haya conseguido luchando. Y por decir eso, uno no puede ser objeto de ninguna sospecha, es una estricta descripción histórica. En las contradicciones sociales, el que tiene nunca le da al que no tiene porque quiere, sino porque lo pierde. Y eso es así, por eso el gran desafío de las democracias es poder conciliar, o sea, poder resolver de la manera más pacífica posible las contradicciones sociales que nunca desaparecen. Eh, por lo tanto, genial. Mm, Totalmente, totalmente, ¿no? Y te suscribo totalmente, y por eso nosotros llamamos conversaciones a estas charlas, a estos encuentros, porque más que mm, entrevistas, ¿no? Estas figuras como muy verticales que de repente existieron en el periodismo, ¿no? De abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿no? Porque a veces los medios fueron utilizados para mandar señales, mm, mensajes, para dar órdenes incluso, ¿no? Yo diría que ese Chile que se está desplegando, ¿no? Ese Chile que estaba y que siempre lo fue, ¿no? Y que nosotros en la universidad solo somos un catalizador y un ejemplo de ese Chile, a veces con su mejor gente y a veces no tanto. mm, Tenemos, por ejemplo, se me viene a la memoria y para que tú me ayudes, porque yo aquí estuve mucho tiempo fuera, pero muchísimas comunicadoras y comunicadores muy valiosos y que hay que escuchar, hay que irse a los archivos, hay que aprender, ¿no? La profesora Farideh Serán, mm, bueno, la profesora Jimena Po, que fue nuestra directora de extensión hasta hace muy poco, la profesora María Olivia Monkever, que fue directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, ¿no? Y tantas, tantas mujeres talentosas que estudiaron por nuestra universidad, por la universidad de todas y todos, que es impresionante cómo hoy un cabro con un cartón de una universidad privada, con una vida absolutamente privada y yo te diría casi pato de privada, ¿no? Viviendo en la cota 1000, se para con una pachorra a dar clases sobre periodismo en su trabajo, ¿no? mm, Yo tuve la fortuna de tener profesores periodistas de cuño, ¿no? Gente que cubrió las Malvinas, gente que cubrió la guerra en El Salvador, ¿no? Gente que estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí, no se lo contaron, como dices tú, Patricio, hay que ver para el lado, ¿no? Hay que ver sí. para el lado y no solo ver, hay que vivirlo. Así que tengo muchas invitaciones que hacerte, pero si quieres terminar una reflexión y recordarnos también a todos esos grandes periodistas, a todas esas grandes figuras, señeras del periodismo nacional que se te vienen al corazón y a la mente, porque vamos a ser injustos y no nos vamos a acordar de todas y de todos seguramente, ¿no? Mm. Eh, eh, Además de don Carlos Lorca, de Jaime, por supuesto, ¿a quiénes se te han venido a la mente? ¿A quién le prendes tu aninita de vez en cuando, aunque sea de corazón o así uno dice, ilumíname por favor, ¿qué harías tú acá? ¿Cómo pongo esta cuña? Así como, Sí, mira, tú nombrabas a Farideh y María Olivia, que son los dos premios nacionales de periodismo que actualmente tiene la Universidad de Chile. Eh, Obviamente están los mártires, personas que yo no alcancé a conocer, pero cuyo legado me emociona. Eh, eh, Obviamente Augusto Olivares, quien falleció en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. El perro, le decían a Augusto Olivares. Yo nací el 77, Fernando. No tengo, y por mi origen no tengo ningún tipo de vínculo familiar, ni de redes sociales, ni con todo ese mundo, ¿no? Fueron cosas que fui conociendo después, pero bueno, esa decisión de morir ahí donde viviste es una decisión que yo respeto y admiro muchísimo. Luego está algo que es un dolor para, bueno, para toda la generación
de los un poco más viejos que yo, que es el José Carrasco, ¿no? Editor internacional de la revista Análisis, que fue brutalmente asesinado. No, no te quiero dar los nombres de los periodistas, pero una vez entrevisté en la radio a dos periodistas viejos y admirados a propósito, viejo como un piropo, yo siempre uso la palabra viejo como piropo, nunca como de mérito. Yo Sí, sí, eh, los entrevisté a propósito de que se cumplía un aniversario más del asesinato de Pepe Carrasco y le iban a hacer una, un homenaje y yo que soy lo menos cebollero para hablar al aire, no sé cómo se dio la conversación que se pusieron a llorar como niños chicos y no pudo terminar la entrevista. Luego, bueno, hay un montón de gente que probablemente nunca va a aparecer en los grandes libros de la historia del periodismo chileno que a mí me han marcado profundamente. Conocí a algunos periodistas perdidos ahí en la radio Estrella del Mar de Ancud, que tenían toda una conceptualización incluso teórica, Fernando, de lo que era el periodismo comunitario, de cómo el periodismo no era una profesión liberal, sino que estaba absolutamente inserta en el destino, ¿no? De los lugares donde se desarrollaban y ese provincianismo, que era al mismo tiempo una manera revolucionaria de ejercer la profesión, a mí me marcó para toda la vida. Digo provincianismo en el mejor sentido del término, ¿eh? Como aquel proverbio chino cuando tú cuentas la aldea y eres capaz de describir el mundo, ¿no? Eh, eh, por supuesto, el homenaje a todos los periodistas que trabajan, Fernando, en las radios comunitarias. Yo aquí quiero como descentralizarme todo lo que puedo. Es gente que vuelve a insistir, nunca va a aparecer en las letras de oro de la historia del periodismo chileno, pero cómo se saca la mugre esa gente en condiciones súper adversas para poder tratar de mostrar lo que está ocurriendo en sus comunidades es una misión que a mí me parece heroica. Destacar a colegas que son de edades más cercanas a la mía, yo admiro mucho a Alejandra Matu, porque fíjate que Alejandra, siendo una periodista extraordinaria, no es una persona que haga del uso demasiado ostentoso de los adjetivos calificativos su manera de ejercer el periodismo. No es una persona que dice algo grandilocuente para tener miles de retweets, no. Ella investiga primero y después muestra, ¿no? Esa me parece una manera radicalmente honesta de honrar la profesión. Y por último, bueno, un par de viejos que he conocido en el camino que admiro tanto, el Toño Freire, que es parte fundamental de la historia de esta universidad, que todavía a los más de 80 años trabaja en la radio, que es nuestro comentarista de cultura. Tú sabes que Toño fue uno de los artífices de la fundación del viejo canal de la Universidad de Chile, fue seleccionado nacional de básquetbol luego de ser seleccionado de básquetbol de la Universidad de Chile, un viejo fantástico que ha tomado vino al desayuno hoy se me acaba de olvidar el nombre del cantante este francés que cantaba Nathalie, que se tomó un día una botella de whisky con Rubén Blades. Bueno, de ese tipo de maravillosos viejos estamos hablando. Eh, y nada, creo que me estoy como, ya estoy empezando pero bueno, ya que me pediste, lo dije de la manera más intuitiva que pude, eh, para decir al fin y al no, cabo que el periodismo es una actividad que requiere necesariamente, y con esto termino, estar lleno de vida, ¿no? No es una cosa de manejar dos o tres técnicas, de pretender la gloria personal, se puede llegar a través de la pasión como el Toño, se puede llegar a través del rigor, que obviamente no quiero decir que no esté exento de pasión como el de María Olivia, se puede llegar a través del testimonio como lo hizo Augusto Olivares o José Carrasco, se puede llegar a través del compromiso cotidiano y anónimo como el de los colegas de las radios comunitarias y así sucesivamente. Yo solo sé de qué modo no se puede llegar, ¿no? Que es siendo mezquino, siendo autorreferente, siendo soberbio. no, yo para ayudarte a completar el listado, ¿no? De trabajo y de material y de grandes mujeres, grandes hombres que tienen el periodismo chileno, ¿no? Y además me das el pase en bandeja para emocionarme, así que espero que no me Ujú. saques del programa como a los viejitos de la otra vez.
Yo, de las primeras cosas que leí de periodismo cultural en Chile, por supuesto, fue la obra que hizo la profesora Serán sobre la guerrilla literaria que había entre Pablo de Roca, Vicente Huidobro y Pablo Neruda, ¿no? A quienes yo Sí, había leído mucho desde México en la adolescencia y, y antes seguramente. Y la verdad es que también ahí hay una cátedra de economía de la palabra, ¿no? De investigación también, ¿no? Y de retratar a estos machitos cabríos de los cuales tenía y tiene Chile, pero a montones, o sea, en su historia. Y me da el pase a recordar a mi gran amigo Galo Gómez, ¿no? ujú, Hijo de Galo Gómez, ¿no? Candidato a rector en 1971 en la Universidad Católica, ¿no? ujú. Que lo acompañaba un joven, seguramente buen mozo, no voy a entrar en esos territorios, que era don Enio Vivaldi, ¿no? Ujú. Enio Vivaldi fue candidato a vicerrector en el año 1971. Le he dicho a los colegas y a los profesionales de DICREA que sería muy lindo que revisaran ese programa, ¿no? Que en el sur, en Concepción, se hacía y cómo se pensaba la universidad en esos años, ¿no? Así como un temario, Pato, ¿no? Eran 20 páginas y tampoco es que, porque luego te dicen, no, tengo que ver Netflix, tengo que no sé qué, ¿no? Y claro, Galo, gran periodista, alguna vez me llevó al Venecia ahí con Ibaldo, así que imagínate cómo salía yo de ahí, eh, más que torcido, hablando. El Venecia sin ti, decía un amigo. ¿Ah? Sí. Sí, esos periodistas de una generación que fue que lo maltrató mucho la historia, yo te diría, ¿no? Que no están ni en los de arriba, o sea, de los que fueron protagonistas, ¿no? A finales de los 60 o principios de los 70, que se fueron niños al exilio o algunos lamentablemente incluso los asesinaron, ¿no? Eh, Jóvenes, niños, ¿no? Que veían a sus padres periodistas, a sus madres periodistas, ¿no? Y, y nada, Galo era parte de ese equipo maravilloso que yo me llevo en el alma. René Delgado, director del Reforma por muchos años, entiendo que ahora ya no está como director. Y miren que llegar a ser director de un diario de Monterrey, ¿no? Que tiene como Ujú. 5.000 empleados, que tiene como 8 diarios, ¿no? En el país. No es fácil. A Roberto Samarripa, quien era junto con Galo Gómez el lado más juguetón y al mismo tiempo más crítico, ¿no? Que de estos profesores o sinodales que yo tuve. Y nada, yo no quiero nunca como terminar tan triste, ¿no? Porque a mí la memoria me llena de alegría y también me llena de sentimientos y de imágenes, de recuerdos y de aprendizajes, como tú muy bien dices, y con invitaciones, por cierto, invitaciones hacia el futuro. No tengo que invitar a la Radio Universidad de Chile, a su director, a sus equipos, para decirles que el Foro de las Artes está a su disposición y vamos a seguir aumentando nuestra colaboración. Tenemos un Foro de las Artes, Patito, ¿no? Con celebración de 18 No, años. ya me lo adelantaron, me dijeron que como sea, así es que yo te digo de vuelta desde la radio como sea, Fernando. Tenemos un aniversario además en medio, así que vamos a tener que ver cómo lo vamos preparando, porque unos piensan en el 18 chico y yo pienso en el 18 grande. Eh, yo quisiera que pensáramos en una forma en cómo ayudamos a la universidad y al periodismo a que tuviéramos más roce con las comunidades y los territorios, ¿no? Así que desde ya quisiera que la radio también pudiera acompañarnos en algunos proyectos que tenemos este segundo semestre, ¿no? Ujú. Tenemos uno que Bien. se llama Laboratorio de Arte Colaborativo, que queremos trabajar en los territorios, con los territorios. Así que si hacemos algunos talleres, algunas visitas, algunas escuelas, como aquellas gloriosas Sí. escuelas, ¿no?
que le hacen tanto falta a Chile y a nuestra universidad. Así que con tantas invitaciones, que además te voy a tener que invitar de nuevo, querido Patricio, ¿no? Y a lo mejor que vengas con alguien de tu equipo o nos volvamos a ver en agosto o septiembre, porque se va a venir y ya se está viniendo, ¿no? Además de la noche acá en Santiago, creo sí que va a ser clave tener la cabeza fría, ¿no? El corazón contento, ¿no? El corazón bien, bien ubicado, ¿no? Porque luego tenemos muchos Anakin Skywalker también por ahí, ¿no? Que andan con mucho miedo, ¿no? Con muchísimo miedo y eso es terrible, ¿no? Es terrible, a uno te puedes matar a ti mismo por el miedo, ¿no? Sí, Eh, sí. yo para darte el pase para esa despedida, que tú agárrala como por donde tú quieras, toma el camino que quieras. Yo me tomé un whisky con Galo, ¿no? Me tomé un whisky con Galo una semana antes. Yo me había casado, no llegó y nada. Le dije, escribe un libro, le dije, escribe un libro, no sigas deprimido, le decía, ¿no? Esas cosas que uno dice así como desde la ingenuidad del desconocimiento, ¿no? Y claro, el Galo dejó un libro que no vio la luz hasta varios años después porque él hizo varios reportajes a la FARC, ¿no? Allá adentro, ¿no? No lo hizo googleando ni nada por el estilo, ¿no? Hizo unas crónicas, reportajes impresionantes, ¿no? Sobre lo que pasaba dentro en la selva. Y bueno, con un saludo a Galo, a la familia, le Está doy la bien. palabra, maestro. No, ¿qué más decir? ¿Qué más decir? No lo conocí, pero a través tuyo me lo puedo imaginar. Yo creo que no hay que perder nunca la humanidad ni la sensibilidad. Fernando, a veces me imagino que a ti también te pasa, ¿no? Que el sistema, incluso en las universidades estatales, te invita sin querer queriendo a ponerte duro, eh, y no hay que dejar el corazón afuera porque eso ayuda a ser mejores profesionales incluso. Y yo creo que la emoción ha de ser parte del ejercicio profesional, la sensibilidad, la memoria sensible, transmitir que hay cosas que vivimos y que nos duelen, ¿no? Que hay otras que vivimos y que nos pueden ayudar a construir comunidad. Así es que yo me quedo solo con eso, súper agradecido por la posibilidad de conversar, Fernando, y te reitero mi aprecio, nuestro aprecio, no me gusta hablar en individual, me gusta hablar en colectivo, por todo el trabajo que hacen ustedes. Yo repito esto, existen mil maneras de hacer universidad estatal y existen cientos de maneras de hacer DICREA, de hacer Radio Universidad de Chile, de hacer, ¿te fijas? Pero bueno, los equipos humanos a veces marcan la diferencia y yo me siento muy cómplice de lo que hacen ustedes. Lo eres, mi querido Pato. Cuando hablo, te escucho, me acuerdo de Patricia Matus, me acuerdo de tantas jóvenes periodistas, así como decías tú que hay tantas universidades de Chile, hay tantos feminismos también, afortunadamente. Así que con esto yo creo que, bueno, es una invitación a que conozcan a quienes no han escuchado la Radio Universidad de Chile desde todas las fronteras y lugares de este mundo, ¿no? A los chilenos, chilenas que no lo escuchan, ¿no? Que no hay solo las 3 o 4 cadenas de radio poderosas que tiene nuestra radiofrecuencia, ¿se dice todavía, Pato? Sí, po, sí, po. ¿No? Y que nos escuchemos, ¿no? Que escuchen conversaciones, que escuchen disensos, que escuchen información, noticias, data, ¿no? Como se dice ahora. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, así que les vamos a dar mucha lata, no se preocupen. Les vamos a dar muchas lecturas. Me trajiste a Raúl Ruiz, ¿no? Y esas conversaciones en las que se reía de los chilenos hablando francés y que yo los vi en París, ¿no? Gente que llevaba 18 años y no aprendía todavía a decir así oui ni no, porque hablaban entre ellos y no salían de ahí la Sí. empanada y el vino y
Entonces, nada, yo te agradezco mucho tu generosidad y ya van a tener noticias de nosotros seguramente. No, fantástico. Ahí le damos con todo, ¿ah? Que ni la, que ni Todo, la, pande- ni la- que ni la pandemia nos frene, Fernando. en Eh, lo Fíjate que absoluto. con esto termino. Sí, El Estado, para que no piensen que uno está criticando al gobierno, el Estado en general tiene abandonada a las artes, en general. ¿Y qué es lo que hace la gente ahora que está desesperadamente encerrada cuando puede? Ve documentales en Netflix, ve videos en YouTube, lee libros, escucha música. sí, No me digan que la gente puede sobrevivir sin el arte, si cuando está más necesitada es cuando más se aferra al arte, ¿no? Entonces, eh, entonces las políticas de Estado deberían ser correspondientes y lamentablemente no lo son. y métanse menos a Netflix, conozcan lo que hizo el profe Carrasco, lo que han hecho la profesora Serán, Olivia Monque, Sí, Patricio López, tanta gente, tantos documentales tan lindos que hay en YouTube también del así es. periodismo latinoamericano, del periodismo en México, en Cuba, en Colombia, en Perú, en Argentina, en las Malvinas, todos los conflictos que ha habido. Así que Sí. un abrazo grande, Pato. Ya nos veremos pronto y espero que nos veamos en presencial también pronto. Y si no, pasaremos agosto conversando acá en la plataforma de Arte Urgente. Muchas gracias, Perito. No, muchas gracias, Fernando, a todo el equipo, a Francisco que está ahí en la trastienda, que sin él no hubiéramos podido salir. Un abrazo cariñoso para él también y gracias, muchas gracias. No, cariños a todo el equipo y a todos los trabajadores de la Radio Universidad de Chile también. Vamos que se puede. Gracias. Chao, chao.